Vamos a ir a la palabra entonces, San Juan capítulo 5. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua mientras yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Tenemos aquí un panorama bastante desolador. Digo porque es una edificación, un estanque en la antigüedad. Constaba de 2 secciones, una más alta y una más baja, norte y sur, en la que se decía que en la parte sur, en ese estanque había aguas curativas. Esta creencia o tradición viene de, sabemos que en esa época estaba invadido por los romanos, tenía un gobierno romano, Jerusalén, es traído por los romanos, es traído también por griegos, porque tengamos en cuenta que Jerusalén era una ciudad cosmopolita, iba de todos los lugares del mundo conocido de la cercanía. Esta creencia de que las aguas se movían y había un ángel que curaba era como una tradición. En realidad lo que pasaba era que cada tanto se abrían compuertas de la parte norte, que era la más alta, y se dejaba fluir a la parte sur el agua y generaba un movimiento de las aguas en la que la tradición, vuelvo a decir, decía: hay un ángel que procura la sanidad de alguien. Pero fíjense que si fuera cierto, sería medio cruel esta situación, porque este ángel permitía que uno nomás se sanara. Yo me imagino, hemos visto abajo de puentes o en el centro, en las plazas o eso, lincheras, gente que está enferma, con sus pertenencias enrolladas, así, gente dejada, lamentablemente olvidada por la sociedad muchas veces. Yo me imagino ese mismo, pero amontonados en ese estanque. Dice que tenía 5 pórticos, en los cuales tenía seguramente un techo en donde se guarecían y esperaban que de tanto en tanto, algunos dicen meses, otros dicen hasta años, se movieran las aguas. Estos permanecían allí esperando el milagro para su sanidad, sobre todo física, pero seguramente mucho tiene que ver con lo espiritual. Al abrirse las compuertas se movían las aguas y era el tropel de gente que se tiraba al agua o quería llegar al agua para sanarse. Debe haber sido bastante cruel porque deben haberse empujado, pechado, como, no sé, no respetado. Imagínense, había ciego, había paralítico, había cojo, había gente que realmente estaba mal. Debe haber sido muy cruel esa situación. ¿Por qué está inserto en la Biblia esto? Es lo que yo me pregunté en algún momento, esta porción. Bueno, sabemos que la Biblia fue traducida de siglo en siglo en diferentes oportunidades. Seguramente algún autor, como a veces se hace en los libros, hay notas al pie de página, como en todo, hizo la aclaración de que ese estanque, ¿por qué estaban ahí? Porque en ese estanque estaba la tradición o leyenda o creencia popular de que había un ángel que movía las aguas. ¿Qué hizo algún escriba? Lo transcribió y lo agregó en la palabra, a donde dice, en realidad el texto griego dice en el versículo 3: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y hasta ahí llega el texto griego. Y sigue más adelante sacando lo que dice del ángel: había allí un hombre que hacía 38 años. O sea, esa porción, de alguna manera, fue agregada. ¿Y por qué? Seguramente el escritor lo que quería era resaltar el obrar de Cristo, que en este momento va a aparecer como el gran personaje, el Salvador, el enviado. El autor lo que quiso que entendamos el contexto. Se entiende, a veces uno dice, ¿cómo pueden agregar en la palabra de Dios alguna cosa? Pero bueno, tengamos en cuenta que esto es transcripción años tras años
y hay mucha gente que lo ha estudiado y sí, descubre algunas cositas que se agregan, que se cambian, algunas palabritas, porque por las traducciones a distintos idiomas inclusive se justifican o lo justifican. ¿Por qué hago esta introducción? Para que veamos el contexto. Entonces volvamos al estanque, a la situación, la realidad. ¿La realidad cuál era? Había paralíticos, enfermos, tirados por doquier, por todos lados. Tenemos un Jesús que desciende, viene de Capernaum, desciende a Jerusalén por una fiesta. Se supone que era la Pascua. Nos presenta este Jesús que, más interesado por la fiesta, que era muy importante, no la desdice Jesús en eso, pero estaba más interesado en las personas, más interesado en aquel que lo necesitaba realmente. Se nos dice que Jesús llega al estanque y que se interesa por este hombre, que hacía 38 años que estaba postrado, esperando, paralítico dice, pero la palabra dice enfermo, no dice paralítico. El título, que también en los títulos sabemos que son agregados porque en las versiones originales los títulos de cada versículo o cada capítulo no están, se agregan para darle una introducción. A alguien le puso paralítico. Pongámosle paralítico, no importa. La situación del hombre era que no se podía mover. Hay veces que hay situaciones, enfermedades, inclusive, no solamente físicas, sino espirituales, que nos paralizan, nos tiran, la depresión. La depresión tira a mucha gente y queda realmente tirada en una cama o mal y no se puede mover. Se siente mal, se siente apresada, se siente apesadumbrado, siente que no tiene fuerzas. Y probablemente sea así. Tenemos este contexto, Jesús ingresa al recinto. ¿Y por qué se interesa en este hombre en particular? Probablemente no lo sepa nadie, o alguien, algún erudito lo pudiera explicar, pero no lo dice la palabra, pero se dirige a este hombre. Alguien le dice, lo informa seguramente a Jesús, este hombre hace 38 años que está paralítico o enfermo, vamos a decirle enfermo. Tampoco me dice a mí la palabra cuántos años tenía este hombre. A ver, podría ser que en una vez este hombre tenía 60, 70 años y había tenido una vida normal. Yo he visto hasta series de televisión que te pasan como que era paralítico de nacimiento o que tuvo un accidente de niño y que quedó paralítico. En realidad la Biblia no nos dice eso, la palabra de Dios no nos dice eso. Yo estimo, y vamos a verlo un poco más adelante, que este hombre a causa del pecado quedó paralizado. ¿Por qué digo a causa del pecado? Porque el pecado, más que nada en esa época, se era considerado directamente, era un provocador de enfermedades. Y no deja de ser verdad, porque muchas veces cuando nosotros pecamos, nuestro espíritu sabe que está algo mal y enferma nuestro cuerpo. Somatizan, dirían los médicos. No quiero decir que cada enfermedad sea propia del pecado, porque hay situaciones que nos pasan, bueno, sabemos que nos contagiaron, que ahora el dengue nos pica un mosquito y qué sé yo, y capaz que no es porque pecamos. Pero en este caso particular vamos a ver que sí es, porque evidentemente el hombre algo había hecho que realmente lo afectó en su vida para llegar a estar postrado y abandonado durante 38 años. Jesús se interesa en este hombre, se acerca a él y, como dice la palabra, se le pone al lado, no sabemos qué más pudo haber dicho, pero la palabra nos dice que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? A ver, uno diría, qué pregunta, ¿no? Porque tener un hombre postrado ahí, 38 años, yo me imagino la imagen debe haber sido desoladora de esta persona, que se le pare a alguien y le diga, ¿querés ser sano? Es obvio que sí quiere ser sano, seguramente, pero no siempre es así. A veces resulta que no queremos ser sanos, a veces queremos permanecer con nuestros pecados ocultos o con nuestras depresiones o con nuestros sentimientos de odio y situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios. A veces queremos permanecer. Es una locura, pero sí, no queremos cambiar eso. Eso se le llama miedo al cambio. A veces no queremos cambiar. Por distintas situaciones, estamos como que aún estando enfermos o aún estando mal o aún no estando plenamente como Dios quiere que estemos, nosotros no queremos cambiar. Entonces nos negamos al cambio. Por eso Jesús pregunta también. Otra situación que podría ser es negar la realidad. ¿Cuánta gente que pasa que está mal y otros le dicen, che, mira,
estoy viendo que estás mal, te estoy viendo que tenés un problema. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y sabemos que está mal. Pero la persona la niega la realidad. Otra cosa que evita el cambio es la vergüenza o no de ser ayudado o no querer ser ayudado. Muchas veces también el ego, qué van a decir los otros o lo que sea, no queremos confesar de que no estamos pasando una buena situación. No solo hablo de lo material, sino sobre todo de lo espiritual, y no queremos que nos ayuden o nos avergüenza por ahí, siendo aún cristianos, estando en la iglesia, poder aceptar de que estamos mal y no, ¿qué va a pensar el resto? ¿Qué van a decir? Suele pasar, porque a veces también desde acá se cometen algunos errores y se dice que la persona, porque tiene a Dios, porque aceptó a Cristo, tiene que pare de sufrir, diría en alguna iglesia. Y no es así, Cristo no dijo eso. Vamos a vivir todas las situaciones con o sin Él. La diferencia es que con Él se puede salir adelante y sin Él no se puede salir adelante. Otra causa que puede provocar el no cambiar es la mentalidad de víctima. Nos ponemos en víctima, me pasa todo a mí, no sé qué pasa, los astros están contra mí, dicen algunos, el mundo está contra mí, el hermano está contra mí, lo que dijo el pastor o el que esté predicando lo dijo contra mí, no a favor de mí. O sea, nos ponemos en víctima. Todos son, a ver, fue el otro que habló mal de mí. Fue el otro que hizo tal cosa, fue mi esposa que tal cosa, fue mi esposo que tal otra, mi hijo, pero no hacemos un poquito un mea culpa, no nos paramos del otro lado y vemos qué podemos haber hecho nosotros para que la otra persona tenga tal o cual reacción o haya hecho tal cosa. Pero nos victimizamos, es lo más fácil. Y enseguida, tipo como hizo Adán, que dijo a la mujer que vos creaste. O sea, Adán rápidamente se lavó la mano, tipo Poncio Pilato, y dijo a Dios, la culpa es tuya. Se victimizó, la culpa era de la mujer. Otra de las causas que puede ser el no cambio es el no puedo. Así de simple. Empezamos, no, yo no puedo, pero dale, que podés, que vos tenés la habilidad, que vos... No puedo, me cierro y no puedo, y no podés. O sea, es que lo que vos declarás y lo dejás salir, no podés. Y no es lo que pensás cuando hablamos, el diablo está contra mí, no me deja. El diablo está mirando la tele, está viendo Netflix, está distraído. El diablo está en su mundo, está haciendo sus planes, no somos tan importantes tampoco para el diablo. Nosotros lo invocamos y lo traemos. Sabemos también, la palabra nos dice que muchas veces que el diablo en realidad no puede entrar en nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero sí escucha lo que decimos. Cuando nosotros decimos, no puedo, seguro que no podés. Y como el diablo es diablo, te va a dar un empujoncito para que vos no puedas. Y te va a demostrar que no podés. Por eso no debemos declarar derrota sin haberlo intentado siquiera, y aún habiéndolo intentado, un error o algo que pareció derrota puede ser momentáneo para que venga algo mejor, para que hayamos adquirido experiencia y podamos hacer algo mejor de nuestras vidas. Y por último, la inconsciencia del hábito. Es algo así como cuando van los alcohólicos anónimos a los borrachos, alcohólicos anónimos, y le dicen, si no aceptás que tenés un problema con el alcohol, no te puedo ayudar. Y esto es algo así, es la inconsciencia del hábito. El drogadicto también, o aquel que tiene enfermedades más que nada, que son estas enfermedades adictivas, si no acepta que lo tiene, no se lo puede ayudar. Es lo mismo que aquel que de repente está haciendo las cosas mal y nosotros como cristianos vamos y tratamos de hablarle de Cristo y decirle y predicarle la palabra y no está mal, hay que hacerlo. Pero llega un momento en que nosotros debemos decir, bueno, hasta acá llegué. Hasta que llegue. Porque el que no quiere ser ayudado no va a ser ayudado. Por más que vos le hagas hacer la oración de fe, sí, le hice hacer la oración de fe. La hizo porque repite y después va y hace lo mismo que seguía haciendo. Entonces, nosotros tenemos que saber, sí, ir con la palabra, ir a presentarle al Señor y todo lo demás, pero tenemos que saber que hasta acá llegamos. Entonces, la persona que no quiere ser ayudada no va a cambiar. Tiene que haber una predisposición, una gana de cambio, y eso se aplica a nosotros también, cristianos, creyentes, de que tiene que haber una predisposición al cambio para que pueda obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Dios no es un Dios dictador, pero sí ordena. Pero no es un dictador que va a venir, sí, podría Dios tocarme con el dedo y listo, te cambio el rumbo y te llevo para allá. No lo va a hacer, porque nos dio un libre albedrío, porque nos respeta, porque nos quiere, porque nos ama y porque quiere que lo hagamos de corazón todo lo que hagamos. Porque lo hagamos porque nos nace, porque queremos hacerlo. Queremos cambiar, queremos mejorar. No vamos a ser perfectos, ya lo dice la Biblia, somos todos pecadores. Pero sí podemos hacer grandes cosas, primeramente con nuestras vidas, para poder hacer grandes cosas con la vida de los demás. Por todo eso que les dije, seguramente fueron quizás más también causas porque Jesús, ante una situación que uno diría, che, tengo una persona que está derramándose en el piso, destruida, y viene, quiere ser sano, pero es obvio que quiere ser sano. Pero para nosotros es obvio, pero para Jesús no. Porque Jesús conoce cada uno de nuestros corazones, nos conoce como cada cabello que tenemos en la cabeza y sabe si queremos o no queremos cambiar o si queremos o no queremos ser sanos. Por eso Jesús le dice, ¿quiere ser sano? El enfermo le respondió, fíjense, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. A ver, ¿qué tendríamos que haber contestado? Sí, quiero ser sano, por supuesto que quiero ser sano, pero con todo el impulso, porque lo tenía Jesús, o quizá él no sabía quién era Jesús, no dice la palabra, pero no importa. Sí, quiero ser sano, no, ¿qué hizo él? Lo primero que puso una excusa. Yo digo, es como para verlo, cada uno lo ve y lo toma y piensa dentro suyo cuántas veces habremos puesto excusas, cuántas veces habremos puesto excusas. Lo primero que hizo él fue poner una excusa. No dijo, sí, Señor, quiero ser sano, no le pregunto quién sos vos, qué podés hacer por mí. No. Lo primero que dijo es, los demás son malos, no me ayudan, me ignoran, me dejan, yo no puedo. Todo lo que dije antes lo aplicó en una frase, prácticamente. Esa es nuestra actitud muchas veces en las situaciones. Mira, estamos aquí reunidos, estamos adorando al Señor, estamos alabándolo. Y Jesús se hace presente aquí, pero también en nuestra vida diaria. Y nos pregunta, a cada uno por su nombre, ¿querés ser sano? ¿Querés cambiar? ¿Querés salir adelante? ¿Querés poder con este problema que tenés? ¿Con esta situación? ¿Querés que yo te dé muchas cosas en la vida? Y no hablo solo de lo material, pero también puede ser, porque no un bien material, si fuera el caso. Un auto nuevo, o un auto, porque andás cansado de andar en colectivo, no lo sé. Pero Jesús te pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Ponemos excusas. Siempre ponemos excusas. Debemos dejar de poner excusas y creer. Y aquí es donde entra lo milagroso, cuando el Señor le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús dijo tres cosas que para un paralítico, por lo menos una persona que ya hacía 38 años postrada, era imposible. Era imposible, ¿no? Y no hizo Jesús, no nos dice acá que Jesús se agachó, lo agarró de la mano, lo levantó, le dijo, vení, yo te llevo al agua o lo que sea. No. Se quedó seguramente parado ahí mirándolo con todo su amor y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. A ver, Dios nos dice a nosotros en las situaciones que vivimos, levántate, dale, vos podés. ¿Por qué te tirás? ¿Por qué te abandonás? ¿Por qué te postrás? ¿Por qué te dejás? Levántate, vos podés. Tomá tu camilla, tomá tu situación, tomá tu problema, tomá tu proyecto, tomá lo que te tiene mal, tomá tu esposa, tu esposo, tus hijos, cargalos, tomalos y anda. Y anda. Si Dios te dice, anda, es porque vos podés, es porque nosotros podemos, es porque podemos hacerlo. No nos neguemos a nosotros mismos, podemos salir adelante, podemos salir de las amarguras, de las tristezas, de las situaciones, de lo que nos tiene apesadumbrado, podemos salir. Por supuesto que con Dios como guía, con Jesús como guía, con el Espíritu Santo como aquel que nos dé la palabra justa, el soporte justo, que nos instruya, que nos lleve, que nos diga por qué camino conducirnos. Y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Porque
de alguna manera creyó, no sabía quién estaba ahí, pero seguramente la autoridad del Señor lo llevó a levantarse, a hacer todo lo que el Señor le había dicho. Se levantó, tomó la camilla y anduvo. Después de 38 años, nos dice la palabra, sin poder hacerlo. Después de 38 años de tratar de llegar a ese estanque por algo que no era real, algo que él creía. ¿Cuánta gente hay que busca la brujita del barrio, va a las imágenes, va y de rodilla a tal lado, camina en procesiones, buscando esos milagros? Y lo tiene al alcance de la mano. Aquí, en su casa, en su trabajo, en su auto, en sus actividades diarias, lo tiene al alcance de la mano porque Dios está con nosotros siempre. Jesús está ahí al alcance de la mano. Simplemente nosotros tenemos que escucharlo, que ante cualquier situación nos está diciendo, dale, vos podés, dale, si yo sé que vos podés, yo te hice, yo te creé, yo sé los valores que tenés, yo sé quién sos vos, yo sé por qué estás aquí, yo sé por qué lo hiciste, no importa si te equivocaste, no importa si tuviste un fracaso, no importa si algo te salió mal, no importa si se te fue un ser querido, ya está. Deja de llorar, deja de lamentarte, deja de lamerte las heridas, como suelen decir, levántate y anda. Y fíjense que hasta aquí tenemos el milagro que es el físico, podríamos decir. Pero más adelante la palabra nos dice, en el versículo 14, después Jesús lo halló en el templo, a este paralítico, enfermo, sanado. Este se fue al templo. Podemos inducir de que se fue a darle gracias a Dios. Podemos pensar eso. Ahora bien, fíjense lo que dice la palabra. Jesús lo halló. O sea, este hombre ya estaba en el templo, ya estaba en el lugar donde debía estar. Jesús fue hacia él. Miren lo que hace un Dios, nuestro Dios. Él viene hacia nosotros. Muchas veces no necesitamos ir tanto hacia él. Él viene hacia nosotros, pero nosotros, como dice la palabra, golpea la puerta. Y si abrimos, cena con nosotros, está con nosotros, vive con nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo ignoramos. Lo dejamos de lado, golpea la puerta una y otra vez. Yo tengo la sanidad, yo tengo la solución, yo tengo la salida, yo tengo lo que vos necesitas, yo tengo eso que tanto anhelás, yo tengo lo que te va a solucionar el problema, yo tengo lo que te va a sanar el alma, yo tengo lo que te va a dar la fortaleza, yo lo tengo, pero golpeo la puerta y vos no me abrís. O estás en el lugar equivocado. Este paralítico, este enfermo, estaba en el lugar correcto, estaba en el templo, estaba en el lugar era la casa de Dios, el lugar sagrado. Allí fue, del estanque se fue allí. No estaba en el lugar equivocado, no estaba en una discoteca, no estaba en cualquier otra actividad. Estaba dándole gracias al Señor. Y Jesús lo fue a buscar ahí. Y dice que, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Podemos pensar que Jesús estaba hablando, bueno, si pecas de nuevo, porque evidentemente había pecado, por eso digo que me parece que no era un accidente su situación, sino más bien podría ser hasta una situación espiritual que lo tuvo postrado durante años sin poder moverse, porque evidentemente había pecado. No peques más. Si hubiera sido paralítico desde chiquito, no digo que no pueda cometer algún pecado, pero era más improbable que su situación fuera por eso. Y dice, no peques más, porque puede sucederte algo mucho peor. ¿Que era otro accidente, otra situación, volver al estanque? No. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de lo que nosotros tenemos que anhelar, vivir con Dios, de no perder ese gran tesoro, no aferrarnos a estas cosas materiales del mundo, a esta vida, no aferrarnos como un uña y diente. Pablo decía, mejor me sería irme con el Señor, pero me tengo que quedar. ¿Qué quiere decir Pablo? Si por mí fuera, me muero. Y no era que sea un loco. Quería estar con el Señor. A ver, en esa época los cristianos eran perseguidos, eran devorados por leones en los coliseos y todo lo demás, y morían gritando la palabra del Señor, el nombre del Señor. Nosotros no lo haríamos. Y puedo asegurarlo. Sería muy difícil si no tiran un león porque vos sos cristiano y vas a decir, por más que se venga el león, Cristo vive. Salimos a los gritos y nos tiramos por ahí aunque caigamos al otro piso. Ahora bien,
Dios le está diciendo a este paralítico, te puede venir algo mucho peor, vas a perder la salvación. Esa es la parte espiritual de este mensaje. Esa es la parte que no debemos perder nosotros. No debemos perder de vista cuál es la visión, cuál es el objetivo final, a dónde queremos llegar y qué es lo que vamos a tener por una eternidad. Una vida eterna junto al Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar. Eso es lo que tenemos que querer. Por eso en este día yo siento que el Señor nos dice, me dice, deja de lado todas las situaciones que te tienen agobiado. Deja de lado todas las situaciones que te tienen apesadumbrado. Deja de lado todas las situaciones que te sacan del eje, que no te dejan avanzar. Deja de lado eso. Deja de lado las enfermedades, deja de lado las quejas, deja de lado los peros, deja de lado el no puedo. Y mírame, porque estoy parado al lado tuyo. Estoy parado al lado tuyo y te estoy hablando. Presta atención porque tengo mucho para decirte. Siento que en este día el Señor tiene mucho para decirnos a cada uno de nosotros. Cada sea la situación de cada uno, la vida de cada uno, lo que le pase a cada uno, lo que lleve como carga a cada uno. Pero el Señor te está hablando, te está diciendo, vos podés, vos podés, vos podés. Podemos, gente, podemos. Con Cristo todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Y no era una frase como la hacemos nosotros, era real, era una frase viva en su palabra. El Señor te está diciendo hoy en día, me está diciendo hoy en día, vamos para adelante. No sé cuál sea tu situación, el Señor lo sabe, el Señor está viendo cada cosa, cada vida. Cada uno de ustedes sabe lo que hay en su corazón, sabe lo que tienen en sus mentes, sabe en su vida. Y el Señor está diciendo, conmigo todo lo puedes. Los invito a ponerse de pie.